Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla de capacitación de topografía básica, clase 2. Eh, Desde luego que esta clase va a ser grabada y va a ser enviada, más aún por otros compañeros que no, por situaciones de horario no pueden estar presentes y a solicitud de ellos se les va a enviar la clase. Este, Queremos continuar, como digo, lo que es la topografía básica, segunda clase. Habíamos quedado, nos habíamos quedado en lo que era estación total. Eh, Les suplico cerrar sus audios para que no haya alguna interferencia. Habíamos quedado en lo que era estación total. Sabido es pues que hay variedades de marcas del mercado y sobre este equipo el participante que aspira, digamos, a convertirse en un auxiliar o ayudante de topógrafo debe conocer de que este es un equipo sumamente delicado, ¿no? Y requiere de mucho cuidado. Tanto el estación total y tanto el prisma, que es el que apreciamos a la izquierda, ¿no? Que tiene su bastón, su lente, a donde lanza la estación total el láser y rebota a la estación nuevamente y queda grabada la información en la memoria. El topógrafo, bueno, ahí codifica, pone los nombres de los puntos, todo eso. Ahora lo que nos interesa es que el auxiliar, el que aspira a ser auxiliar, sepa correctamente parar el bastón sobre el punto donde o el lugar donde le ordena el topógrafo para que saque su información correctamente, ¿no? Este es un modelo de GPS que también más adelante, ya con un video o con otro tipo de gráfico, vamos a enseñar al participante a cómo lo va a manipular. Cómo, y su cuidado también debe ser exclusivo, ¿no? Porque es un equipo también electrónico y que es muy frágil a la humedad. En este equipo, quiero regresar acá a la estación total, el ayudante debe saber, o al final de nuestro curso, debe saber cómo posicionar el trípode en el terreno, cómo enroscarlo, la estación total sobre la base del trípode y cómo prenderlo y cómo, digamos, dejarlo listo para que el topógrafo al llegar o al ya estar dispuesto a hacer su trabajo, lo encuentre el equipo debidamente estacionado. Eso es lo que queremos, que el ayudante entienda bien, se capacite bien para que llegue a ese punto, ¿no? De nivelar bien el equipo mientras el topógrafo está haciendo otras cosas adicionales, entonces ya él llega y puede sacar su trabajo correctamente. Ya el ayudante coge su prisma, se va al punto donde el topógrafo le indica y le dice, vamos a sacar, por ejemplo, aquí en el gráfico, la orilla de esta laguna. Ya él sabe que tiene que parar cada 10 metros, 5 metros, según como le ha dicho el topógrafo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Va a sacar toda la playa, quieren hacerle un plano, una planimetría, entonces ya el topógrafo no va a explicar mucho, ¿no? De repente, de entrada, una pequeña indicación antes de iniciar el trabajo, entonces ya el ayudante se va, como el topógrafo ya le dijo, vamos a sacar esta playa, su topografía, para la proyección de un estrado, una gradería, o de repente algunos trabajos de concreto van a hacer acá.
Entonces ya el ayudante tiene que saber que tiene que formar como cuadrículas de 10 por 10, digamos, ¿no? De 10 por 10, de 10 por 10, y saca todos los puntos que corresponden hasta donde el topógrafo le indique. En este caso, de repente puede ser toda la orilla de la playa, un poco más adentro, por el contorno. ¿Sí? Si entre ese espacio de 10 por 10 hay un accidente geográfico o una elevación o una depresión, entender bien que la elevación es una loma y la depresión es una hondonada, ¿no? Entonces, eso tiene que avisarle, porque a veces el topógrafo no lo alcanza a ver, ¿no? Entonces tiene que avisarle ya por la radio o le gritará, es una hondonada, ¿no? Para que él tenga en cuenta, ¿no? Porque de repente a veces dice, no, muy cerca me está dando el punto, pero como el topógrafo está distante, no lo ve. Pero como el ayudante ya es experto, ya conoce, ya le avisará, pues, ¿no? Que es una depresión, es una hondonada o es una lomada, en fin, ¿no? Por eso decimos que la topografía es como si sacáramos, como si estuviéramos sobrevolando, estuviéramos en el aire y sacáramos una fotografía, ¿no? Donde se registran las partes naturales y las partes artificiales. Si aquí hubiera en esta playa por ahí un concreto, digamos, una estructura de concreto, algo así, eso vendría a ser un, un, este, un elemento artificial, ¿no? Pero sin de no haberlo, la tierra, el agua, todo eso son elementos naturales. Eso es lo que debe saber tener muy en cuenta el auxiliar. Y de hecho, pues, tener muchísimo cuidado, como les repito, su prisma no se le vaya a caer, porque de quebrarse la luna del prisma es prácticamente ya es no hacer nada, ¿no? Y con mucha precaución, eh, a hacer su trabajo, ¿no? Este es el GPS que, como les digo, después también el ayudante debe saber su prendido, su apagado, porque el topógrafo lo puede mandar, anda hasta tal sitio, ahí está el BM, ahí está el punto de donde vamos a partir, quiero verificar o quiero esa coordenada. El ayudante tiene que saber cómo prenderlo, cómo sacar esa coordenada, anotarlo en su libreta y traerle, entregarle al topógrafo. Vean ustedes cómo es un trabajo simple, sencillo, ¿no? Ahora, pues, con este GPS hacemos otros tipos de trabajos también, ¿no? Más grandes, como hacer ruteos, recorrer por el perímetro de un terreno para luego plasmarlo en un plano perimétrico. Eso, bueno, ya corresponde a otro nivel de enseñanza, ¿no? Para que el que aspira a querer manejar exclusivamente esta clase de equipo sepa correctamente manejarlo y bajar los datos también a una computadora, porque ustedes ven por acá unos orificios, son ingresos de cables que conectan a la computadora. Y GPS hay variedad, pues. Este es un GPS navegador, decimos, porque su precisión no es tan exacta el terreno, ¿no? Su margen de error es alto, es 3 metros más o menos. ¿Qué quiere decir? Que el punto que usted saca de donde está parado puede estar a 3, 4 o 5 o más metros a la redonda. Por eso a veces, si cogemos un manual de GPS y leemos que diga su metro, ¿no? Su metro, 3 o 5, 10 metros más o menos, eso es lo que quiere decir, ¿no? Que puede estar a 5 más allá o 5 más cerca a ti, el valor que te está marcando el GPS. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y de esto, pues, hay otros GPS como el que muestro acá en el gráfico, que trabajan ya con puntos bases que le llamamos. Los puntos bases vienen a ser unos dados de concreto con una placa más adelante seguramente va a haber un gráfico donde se aprecia una placa de bronce y que los institutos geográficos de cada país, de repente tendrán otro nombre en cada país,
pero ellos son los que se encargan de tener la data de esos puntos, ¿no? Y esos puntos sí son centímetros de error, dependiendo la categoría. Los puntos geodésicos tienen categorías, ¿no? Al menos acá en Perú tenemos desde el 0 o punto O hasta A, B, C y D. El D es el que tiene más margen de error y el punto 0 ya son unos puntos exclusivos, ya son unos puntos que te marcan milímetros de error ya. Acá en el Perú habrá unos 4 o 6 puntos, quizás pueden haber, no más, en centro, sur, sierra, selva, así, en lugares estratégicos. Los puntos D son los que más hay de repente en cada provincia, ¿no? Y son donde, digamos, topográficamente, son los que sirven para controlar de ahí nuestros trabajos topográficos o la ubicación. Hoy en día, pues, ya de ahí se controla la ubicación correcta de los proyectos, ¿no? Por eso a veces en los requisitos para que tú hagas un proyecto, viene ahí, ¿no? Viene que tienes que partir de un punto base del IGN o si no se requiere tanta precisión, de repente solamente para que saques con tu inicio, tus coordenadas con GPS navegador, ¿no? Esto lo domina muy bien ya el topógrafo, pues, ¿no? Que ya tiene experiencia, sabe que al iniciar su trabajo tiene que darle valor a sus puntos con coordenadas, ¿no? Dependiendo del sistema o el datum de cada país, ¿no? El sistema que se use, ¿no? Acá en Perú más usamos UTM, WGS 84, ¿no? Hay otros que se usan el PESA 56, pero no tanto. Bueno, con esto también se da valores a los puntos, como les digo. Para estos equipos también se necesitan auxiliares, ¿no? Auxiliares, porque el topógrafo no lo puede hacer todo, pero de hecho, pues que cuando va a algún sitio, algún lugar, porque con estos equipos se trabaja en toda clase de terreno, sierra, costa y selva, ¿no? En minería, en todo, ¿no? Entonces necesitas a alguien capacitado que te sepa cuidar los equipos, que sepan el traslado y que sepan cómo armar, porque estas son vienen por piezas y cada uno pues se mete a sus respectivas cartucheras, ¿no? Entonces, esto en adelante, de repente un curso adicional para auxiliar de esta clase de equipos, ¿no? Pero por el momento, digamos, el, el auxiliar, el que pretende ser auxiliar o tener conocimiento de los equipos de topografía, saber que estos equipos ya existen, estos equipos son los, digamos, más modernos, ¿no? Son equipos de última generación, como se le llama, ¿no? Entre los equipos antiguos, ya hemos visto más arriba, ¿no? En la clase anterior, que son los teodolitos, mucho más antiguo, las planchetas, mucho más antiguo los cordeles, que así se inició la topografía, ¿no? Bien, ahora hay también esta clase de equipos, ¿no? Que es el último de lo último, digamos, ¿no? Ya son los drones, ¿no? Los drones que no son más equipos que lo controlas desde la superficie terrestre, lo controlas con un control, un tipo control remoto, ¿no? Entonces, tú planeas el sobrevuelo, se le programa y va sobre él, al pie, digamos, del cuerpo del dron. No sé si se dan cuenta, algo se nota ahí, va una cámara, ¿no? Y esa cámara es la que registra, es como si escaneara la área, el terreno donde se va a hacer un trabajo. En este caso aquí estamos viendo que el topógrafo o el técnico es armado o ha planeado un sobrevuelo sobre una laguna, parece ser, ¿no? Una laguna y una montaña alta, ¿no? Entonces el dron va a registrar toda esa área. Y después esa data se va a bajar a una computadora.
Es igualito como si se bajara la data de la estación o del nivel electrónico a una computadora. Y ahí pues con los programas que existe, ya procesas tus datos y sale tus planos tal como se ve acá al lado derecho, al lado superior, se ve una parte de un plano, ¿no? Como ya un plano, aunque aquí falta todavía su proceso. Es solamente han proyectado ejes, allí el especialista ya llegará, dirá, bueno, yo quiero de esta parte su detalle, de acá del otro lado, en fin, ¿no? En esta clase de proyectos, de hecho, que participan varios profesionales, ¿no? Geólogos, cartógrafos, dependiendo la clase de proyecto que se va a hacer. Esto pretende reemplazar a la estación total, pero bueno, a mi criterio lo veo difícil, ¿no? Porque imagínense el dron para que registre, porque para los proyectos de ingeniería lo que se requiere es tener la superficie del terreno, las cotas precisas del terreno. Pero en cambio aquí estamos viendo que hay una montaña de vegetación alta. Entonces ahí las cotas no creo que salgan reales del terreno natural me refiero. Pero acá, sobre esta superficie de agua, aquí sí las cotas no van a salir reales, pues, ¿no? Porque al hacer su trabajo el dron va a sacar la información correcta acá de la información del agua. Pero en la zona montañosa es, es difícil, ¿no? Que nos dé la cota real del terreno, ¿no? Bien. Winchas que no deben faltar en nuestro trabajo de topografía, que debe estar muy atento el asistente, qué clase de implementos son los que se emplean en un trabajo, ¿no? Sea lo que fuere, sé que de repente no se va a usar, a veces renegamos, decimos, hemos caminado tanto por la pura, hemos traído la wincha y solamente hemos hecho trabajo con la estación. Pero así es, pues, tienes que andar con tus implementos. Tus implementos de trabajo y la wincha hay de toda dimensión, se encuentra desde 3 metros hasta 100 metros en el mercado. Y obligado tienes que andar siquiera con tu wincha de 3 metros, ¿no? En la mochila para cualquier trabajo. Hay winchas que son de lona, como la que estamos viendo, y otras que son de suncho de metal, ¿no? Las de suncho de metal son las que se usaban más antes, ¿no? Porque eran más precisas para sacar nuestras medidas. Porque de lona mucho cede, también dependiendo del clima, ¿no? Del clima donde se trabaja. Eso tener en cuenta el asistente que debe andar su wincha, ¿no? Aunque sea de 3 metros, que no debe faltar al campo, llevarlo al campo. Y aquí vemos cómo la wincha también ha sido prácticamente reemplazada para algunos casos, ¿no? Estos equipos son electrónicos que te sacan mediciones, ¿no? Son distanciómetros. Con recorrer la rueda por el sitio donde tú recorres, va marcando su distancia, ¿no? Se usa por lo general en los mejoramientos de carreteras, ¿no? Ya existe una carretera, el topógrafo lo capacita a su asistente que nunca ha manejado de repente en un día o con un mediodía de capacitación y lo envía con el equipo para que saque sus datos. Recorre por el lugar, va marcando, va grabando. Trabajan con memorias, ¿no? Son electrónicos. Todo equipo que funciona o que tiene su funcionamiento electrónico requiere de un cuidado máximo, de un cuidado muy, muy efectivo para que el equipo no se vaya a deteriorar, ¿no? Porque con el agua, imagínense, ¿no? Con el agua, si se dan cuenta o si ustedes cuando lleguen a trabajar van a dar cuenta cuando trabajen o ayuden al topógrafo, cuando solea bastante, el sol es muy intenso,
acérquense a la pantalla de la estación total y dense cuenta cómo se oscurece la pantalla, ¿no? Ese es justamente por el efecto del calor, ¿no? Y cuando ya se opaca el sol o se oculta o se nubla, como la pantalla se ve muy nítida, ¿no? Ese es justamente por el efecto del calor, ¿no? En cambio, los teodolitos como tenían un disco graduado interiormente, solo, nublado, tú abrías su tapita y mirabas al interior, normal, ahí siempre y cuando el equipo estaba con un buen mantenimiento, una buena limpieza, normal, se notan o se notaban los números, ¿no? No teníamos dificultades. Es por eso que hoy en día, con estos equipos electrónicos, de repente hemos visto fotos y de topógrafos que trabajan con su sombría, ¿no? En zonas muy calurosas. Ahí está el ayudante cogiendo la sombría, o si va a estar ahí todo el día, prácticamente ya la sombría está estática en el piso, ya, clavada en el piso, ¿no? Porque va a estar todo el día ahí. ¿Dónde van a controlar movimientos de tierra? ¿Dónde son trabajos de edificación? Puedes pasar hasta semanas en eh, cavas un día, vuelves el otro día porque estás controlando movimiento de tierras, estás controlando colocación de cimientos, todo eso, ¿no? Todo eso. Y como digo, pues el asistente tiene que estar muy preparado para esto, saber que estos equipos son delicados, muy frágiles incluso a los fuertes rayos solares y tiene que tenerle mucho cuidado, ¿no? Hay distintos modelos hay. Como ustedes aprecian esto, estos son distintos modelos de distanciómetro, ¿no? Acá, bueno, para recordar cómo era la topografía antes, ¿no? O un topógrafo en la época antigua, ¿no? Este es un esquemático, desde luego, bueno, desde luego que este es un esquema de cómo pudieron haber sido los equipos en la época de los griegos, de los egipcios, que de ahí dice que pasa a toda esa información, digamos, a las culturas romanas y así sucesivamente, ¿no? Y luego cómo aparece el padre de la topografía, ¿no? Que no debemos olvidar, que es, eso lo hemos dicho en la lección anterior, ¿se acuerdan o no se acuerdan? No nos olvidemos que es Ptolomeo el quien recopila toda la información de aquella época, ¿no? Toda la información de aquella época lo recopila y por eso es considerado como el padre de la topografía. Eso como cultura general debemos saberlo, no debemos olvidarlo, ¿no? Porque quien nos pregunta, ya tenemos al menos de qué conversar, ¿no? Y un topógrafo acá al lado derecho con equipo de aquella época, ¿no? Y aquí el topógrafo de hoy, ¿no? Aquí tenemos una persona, un topógrafo, una topógrafa, con su estación total. No es porque quiera hacer la propaganda, pero esto es un equipo Leica, ¿no? Es bien conocido el Leica con su caja roja y su carcasa o la propia estación con su carcasa que es de fibra, color verde, ¿no? Eh, apreciamos el trípode de que es tres partes tiene el trípode, ¿no? De color amarillo, y nótese cómo han tomado las precauciones, porque seguramente es un lugar donde pasan peatones, pasan carros, ha colocado sus cubos de seguridad, ¿no? Eso se tiene que tener en cuenta, ¿no? Ese digamos que ya es habilidad ya del asistente, ¿no? Del asistente, ¿no? Ya tiene que saber que está en una zona donde hay tránsito, colocar sus cubos ya, colocar los cubos para que el equipo se proteja, ¿no? Y tengan cuidado los transeúntes. Y aquí está una topógrafa, perdón, mm, sacando algunos puntos y nótese que no se apoya en el trípode, solamente coge la estación para girarla horizontalmente, verticalmente. Ese es el movimiento que tiene el,
la estación total y el teodolito que pasó ahora a ser la estación total, ¿no? Tiene su movimiento horizontal sobre su eje y el movimiento vertical que también es sobre otro eje. Se tiene que saber el ayudante, ¿no? Y, y el ayudante, por ejemplo, lo puede manipular así como está acá, claro, ¿por qué no? Porque de repente el topógrafo se va adelante, porque desconfía por ahí quién le está dando el punto adelante y lo llama al que ve que está más capacitado, al asistente más capacitado, y le dice, ¿no? Vas a mirar por el lente, yo voy allá, ¿no? Y voy a poner el punto. Entonces el asistente se supone que tiene que saber cómo girarlo horizontalmente, cómo mirar por el lente ocular y cómo de repente hasta machucar una tecla para grabar una información. El asistente debería saber eso al menos, ¿no? Para que le ayude al topógrafo, ¿no? Porque imagínate, yo soy topógrafo, me voy al campo, nadie sabe, tengo que ir al poner el punto, o a veces son puntos que están a 200 metros, 500 metros, porque con la estación tiene, tiene bastante, tiene, tiene bastante alcance. Puedes sacar lecturas hasta en 2 kilómetros, 3 kilómetros. Se puede sacar a gran distancia, ¿no? Entonces ahí en trabajos de gran magnitud, digamos así, se requiere ya personal bien capacitado, ¿no? Que sepa dar un cambio, que sepa hablar por la radio, cómo conectarse por la radio, por señales, para que el topógrafo avance su trabajo, pues, ¿no? Ahí es donde se requiere topógrafos, perdón, asistentes más capacitados, ¿no? Y cuando no lo hay, ¿qué hacemos? Pues iniciamos el trabajo con una charla, pues, ¿no? Con una charla que a veces te lleva tiempo, ¿no? Te lleva tiempo y obligado tienes que hacerlo para enseñarle siquiera lo mínimo al personal y pueda darte buenos datos de campo, buenos puntos de cambio, sepa cómo hacer un hito de concreto y todas esas cosas, ¿no? Pero si nos vamos, ya tenemos, porque hay empresas que capacitan ya propiamente a sus personales asistentes, de repente también otra charlita, pero ya de no mucho tiempo, ¿no? Pero si el personal no sabe absolutamente nada, tienes que demorarte de repente una hora, un par de horas hasta que les explique, les des detalles para que empiece el trabajo. La topografía es los procedimientos topográficos, dice, ¿no? La topografía es la ciencia que estudia, ¿no? Estudia ¿no? Todo el área de un espacio y luego hace los procedimientos para determinar los puntos sobre de la superficie de un porción de terreno, de un espacio donde se va a hacer un proyecto, ¿no? Por medio de medidas. Eh, entonces, estos elementos vendrían a ser distancias, direcciones y elevaciones, ¿no? Como decimos, pues, en topografía o el topógrafo son los valores X, Y, Z, ¿no? Nuestro valor vertical, horizontal y nuestra altitud, ¿no? La altitud viene a ser la elevación de un punto entre otro, ¿no? La distancia vendría a ser de un punto a otro, ¿no? Distancia, ¿no? La dirección que toma el punto, ¿no? Esos son los tres elementos principales de la topografía. Aquí apreciamos un topógrafo en la montaña, un topógrafo en una zona montañosa, haciendo su trabajo de campo. Vemos con su asistente al lado, con su bastón, su prisma,
seguramente haciendo un estudio para carretera o agua potable o algún trabajo de repente para repartición de terrenos, porque como ya hemos dicho, la topografía entra o participa en todo, en variedad de actividades, tanto actividades agrícolas, en obras civiles, obras públicas, obras privadas, en todo esas actividades participa la topografía. Acá estamos viendo ya el resultado de un procesamiento de datos, ¿no? Fíjense ustedes cómo en la derecha estamos observando ya un plano, le llamamos plano en planta o un plano planimétrico, ¿no? Puede que sea el plano de esta foto, donde el terreno se ve, se aprecia que es accidentado. Es accidentado, ¿por qué? Porque vemos que las curvas de nivel se juntan, ¿no? O se pegan, casi que se pegan, ¿no? Si las curvas de nivel se notaran más negritas como esta de acá, nos va a dar la impresión que es un acantilado, ¿no? Un acantilado, un despeñadero, una área rocosa vertical, ¿no? Ahí se pondrá la descripción, seguramente acá dice la descripción, ¿no? Y si las curvas se separan, las curvas de nivel se separan, nos va a dar la impresión que es una ladera, ¿no? Así como está acá el topógrafo, sobre una ladera, ¿no? Donde las curvas no se pegan. Las curvas azules son las que se colocan a veces de uno en uno o de dos en dos, y las líneas amarillas le llamamos las líneas madres o matrices, ¿no? Y estas azules son las líneas secundarias. Dependiendo la calidad de trabajo o el tipo de trabajo para cierto proyecto que se quiera, entonces se tendrá que hacer el trabajo. Eso pues ya el topógrafo dirá, por eso les digo, el auxiliar tiene que saber cómo va a dar los puntos, ¿no? Tiene que entender, tiene que captar la indicación del topógrafo para que le sepa dar los puntos que corresponden en el terreno, ¿no? Si le da los puntos correctamente, saldrá el trabajo como se necesita. Y el arquitecto o el ingeniero, de hecho, que al topógrafo le va a decir, ¿no? El tipo de trabajo que quiere si es para una edificación, tiene que ser mucho más detallado que un trabajo para repartición de lotes, por decir. Para repartición de lotes no me interesa la curva de nivel. Para repartición de lotes solamente me interesa el contorno del terreno. El contorno del terreno nada más. Y de ahí ya el topógrafo en gabinete va a proyectar cuántos lotes quiere, ¿no? Que 6, 7, lo que quisiera, ¿no? Ahí no me interesa la curva de nivel, o poco me interesa, ¿no? Pero si fuera para un hospital, ahí pues le va a indicar al asistente qué es lo que cómo le tiene que dar los puntos, ¿no? Dónde debe parar el prisma, ¿no? Entonces el asistente tiene que ser responsable en, en darle los puntos tal como le indica el topógrafo, ¿no? Como le decía, pues esos datos de la estación total pasan a una laptop y el topógrafo ya los procesa, y de eso va a resultar un plano. Siquiera el asistente debe saber leer esto, pues por eso que lo estoy explicando, lógicamente, ¿no? Debe saber lo mínimo de esto, que es una curva de nivel, que es un perímetro, cómo se grafica una calle o una quebrada, y cómo va al lado izquierdo superior siempre el norte, la orientación, el norte magnético, el norte magnético. Es muy importante, y como a veces converso con algunos colegas, es muy importante que la universidad siquiera, a los médicos siquiera también les deberían enseñar topografía, pero muchos de repente se sorprenderán, dirán, no, pero ¿para qué los médicos? No, pues siquiera topografía básica, ¿no? Para que sepan cómo orientarse, porque con lo que nosotros tanto hemos caminado,
A veces nos encontramos con la sorpresa en zonas muy alejadas que a los médicos o a las enfermeras le piden fichas de la ubicación de su centro de salud o puesto de salud y no saben cómo llenarlo, porque ahí en las fichas viene que anoten la coordenada o que anoten la orientación o que hagan un croquis cómo llegar al puesto de salud. Como nunca le enseñaron, no lo saben hacer. Por eso es bueno que siquiera todo profesional debería recibir el curso de topografía básica, ¿no? El- los cursos de topografía en la carrera de ingeniería sí, pues, ¿no? Ese sí obligado, pero también dependiendo, ¿no? Porque en algunas carreras, por ejemplo, si estudia el que estudia ingeniería ambiental, mm, bueno, hasta determinado punto, ¿no? Pero si el que estudia ingeniería civil es el que más le enseñan topografía, ¿no? Hasta que sepa correctamente, ¿no? Porque es base, la topografía es base para los trabajos de ingeniería, ¿no? Eh, entonces ahí les enseñan más. Pero digamos, eh, en este campo que es la topografía, o quien pretende seguir con aprender la topografía, empieza pues por lo básico, ¿no? Y es lo que estamos justamente enseñando. En este caso, pues como les digo, acá estamos apreciando un plano en planta, el asistente o el ayudante o el cadenero, como quiera llamársele, tiene que saber, ¿no? ¿Qué es un plano en planta? ¿Qué es una curva de nivel? ¿Qué es un norte magnético que siempre va al lado izquierdo? ¿Y qué es un membrete, ¿no? Un membrete va acá, al lado derecho, para el lado inferior, es normalmente que se coloca, o a veces se coloca en todo lo largo del papel en la parte inferior. Es de donde se va a encontrar el nombre del proyecto, la ubicación del proyecto, la escala del proyecto, a qué escala está dibujado y su código, ¿no? Su respectivo código de la lámina. Y eso, por decir, a veces se olvidó el topógrafo en la oficina, en el campamento, el plano, al asistente le va a decir, anda, tráeme el plano del código tal o la lámina 6, 7, 8, me lo traes. Ya sabe él, sin preguntar más detalles, se va a ir y lo va a traer, ¿no? Pero si no sabe nada, se va a perder, no va a saber qué cosa traer. Por eso es que tiene que saber el asistente estas cosas para que pueda hacer su trabajo. Planos topográficos. ¿Por qué planos topográficos? Porque hay variedad de planos, lógicamente. Hay planos de arquitectura, hay planos de detalles, hay planos de arqueología, hay planos de electricidad, electromecánicos, hay planos eh, incluso de marítimos, ¿no? Hay infinidad de planos, pero como nuestra tarea es aprender solamente lo que respecta a la topografía, decimos planos topográficos, ¿no? Estos resultan de los procesamientos de datos, ¿no? Planos en planta, planos longitudinales, que quiere decir de lo largo del proyecto, ¿no? Secciones transversales, que vienen a ser los detalles o cortes ya del área donde se hace el trabajo. Todo debidamente con sus escalas adecuadas, de acuerdo a las normas, debidamente editado, ¿no? De acuerdo a las normas, ¿por qué? Porque hay normas en edificaciones, ¿no? Para edificaciones hay normas, entonces hay un tipo de plano topográfico muy distinto a los planos de una carretera. Entonces, eso hay que saberlo, hay que entenderlo, ¿no? Que hay planos de acuerdo al tipo de obra y de acuerdo a las normas. En las normas, por ejemplo, de edificaciones nos dicen que los planos tienen que estar uno en 100, los detalles uno en 20, uno en 50. En carretera, acá en Perú, está normado de que se presenten los planos en planta, en láminas, a uno en escalas, uno en 2000. Uno en 2000 la planta, uno en 2000 el perfil en una sola lámina. Y detalles de algunos accidentes geográficos, sí ya en cualquier tipo de escala, pero
que esté normada, pues, ¿no? Las escalas que normalmente se usan. Y lo interesante que sea legible, pero de la carretera normalmente es 1 en 2000, ¿no? Eso, en cada lámina entra kilómetro por kilómetro. 1 kilómetro de planta, 1 kilómetro de perfil. La profesión, la profesión del topógrafo, ¿no? Un topógrafo bien capacitado, con unos buenos conocimientos, es buen remunerado, ¿no? En el mercado. Y si tiene equipos propios, tendrá pues ingresos adicionales. Eso, eso digamos, es lo que el topógrafo, ¿no? Yo me imagino que esa es la meta, ¿no? Esa es la meta del que inicia, ¿no? Llegar ahí, hasta ese lugar, ¿no? O no quedarse rezagado, ¿no? Ir aprendiendo el manejo del nivel, el manejo de la estación, para convertirme ya en un topógrafo. Y si tengo la posibilidad, tengo la oportunidad, ya estudiaré para tener mi título o mi cartón, como se le dice criollamente, ¿no? El topógrafo en un proyecto, pues tiene una responsabilidad muy, muy importante, ¿no? Es el único responsable de los trazos, de todos los replanteos para la ejecución de una obra, ¿no? Tanto pública y privada. Por eso siempre hay que acordarse que la topografía, el trabajo de topografía nunca se va a terminar, la profesión de topografía va a ser eterna. Lo que van a pasar son los topógrafos, lo que van a pasar son los asistentes, ¿no? Y atrás de nosotros van a venir otra generación de topógrafos o de asistentes que van a ocupar nuestro lugar, ¿no? La responsabilidad del topógrafo es absoluta, como les digo, ¿no? En toda la ejecución de obra, ¿no? Es responsabilidad de él que todo se haga de acuerdo a los planos aprobados en un proyecto o en un replanteo, ¿no? Y es ahí donde el auxiliar también participa, ¿no? Un buen trabajo del topógrafo no tan solo es de él, sino también depende del auxiliar o el ayudante, ¿no? El topógrafo pues es responsabilidad que haga sus informes, modificaciones que se puedan presentar en obras, que se coordinen con la supervisión, con la residencia. Y hay que saber esto muy importante del asistente, ¿no? El asistente está al mando del topógrafo, ¿no? El topógrafo está al mando del ingeniero residente o inspector de obra. Y existe una empresa particular que supervisa los trabajos. Entonces, ese supervisor coordina con el inspector o residente de obra. El inspector, el supervisor en una obra nunca se va a ordenar a un obrero o a un albañil. Podrá coordinar de repente con el topógrafo, con el maestro de obra encargado de los trabajos de albañilería, ¿no? Pero esa es, digamos, la forma escalafonada o la forma como se maneja una obra, ¿no? Cada uno tiene su trabajo, su quehacer y se maneja de esa manera, ¿no? Entonces no olvidarse, el asistente es el brazo derecho del topógrafo, es quien participa con él en los replanteos, en los estudios, y el topógrafo viene a ser también su hombre de confianza del ingeniero residente o inspector, y el residente inspector es el que coordina en forma más continua con el supervisor. El supervisor es el que autoriza los cambios, el que autoriza los replanteos, da el visto bueno a los replanteos para que se inicie una obra. Una obra, si no está terminado su replanteo y si la supervisión no le da el visto bueno, no inicia.
Es así. Y si el topógrafo no concluye su trabajo, no presenta sus planos finales, tampoco, lógicamente, puede iniciar su trabajo. Lo primero es la topografía. No tan solo en una obra, para el estudio, para el inicio, llámese perfil técnico o expediente técnico, todo parte de una topografía. Y si la topografía está bien hecha, los proyectos van a salir bien hechos, pues, ¿no? Todo, dése cuenta como todo es una cadena, ¿no? El topógrafo permanece en obra constantemente. Nadie lo puede reemplazar al topógrafo. Por eso, antes de decidirse por esa carrera, hay que pensarlo bien, hay que analizarlo bien, porque ¿quién te va a reemplazar? Pues si tú eres el único que sabe manejar los equipos, ¿no? Y el asistente, lógicamente en una empresa te separan el personal, ¿no? ¿Quién es obrero? ¿Quién es peón? ¿O quiénes están capacitados o han trabajado alguna vez en topografía? Los separan, ¿no? Para que formen las brigadas, ¿no? Y para quien salga diciendo yo he trabajado en topografía y otro saldrá diciendo yo también he trabajado en topografía, acá está mi constancia, y el otro no lo tiene la constancia, pudo haber trabajado en un proyecto y se olvidó de sacar su constancia o se capacitó y no lo tiene la constancia, al que le darán más, más credibilidad, pues será el que tiene su constancia, ¿no? El que tiene su constancia. Pero en el desarrollo del proyecto, que se desenvuelva bien, seguirá, pues, ¿no? Pero si de repente no se desenvuelve bien, también de nada le va a servir su constancia, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? No es tan solo tener el título, la constancia de mi capacitación, sino tiene que saber desenvolverse como dice ser, ¿no? O como dice su constancia. ¿Por qué es irreemplazable el topógrafo en una obra? Porque él, con los conocimientos que tiene que ser ya pues los alineamientos, los replanteos, la colocación de los puntos, las plantillas, infinidad de cosas, ¿no? Para que se hagan los trabajos que corresponden, ¿ya? Incluso el topógrafo con su asistente ya deja alineado, ¿no? O deja rayado, marcado con cal o yeso, donde se va a aperturar una zanja, donde se va a colocar una tubería, para que entre la maquinaria y trabaje. Hasta ahí llega su trabajo del topógrafo en un replanteo. Y después él volverá con su ayudante o su asistente a verificar el trabajo, si se hizo, porque esa es la tarea del topógrafo con su ayudante, verificar que el trabajo se haga tal como manda el expediente o tal como el replanteo se aprobó por la supervisión. Entonces, el topógrafo tiene un personal bien capacitado, de repente ya no requiere ni que él vaya, lo mandará al asistente, anda, verifica la zanja, verifica la tal cosa, lleva tu wincha, o si de repente ya sabe sacar algunos puntos el asistente, llévate el nivel y verifica si ya hicieron la profundidad necesaria. El asistente ya sabe, se va tranquilamente y hace su trabajo y traerá su información. Porque a veces hay aparentemente obras pequeñas y solamente contratan un topógrafo, pero resulta que a veces no se da tiempo, ¿no? No se da tiempo porque el trabajo se satura, pues ahí su ayudante de confianza ya será el que hace el trabajo del topógrafo para trabajos simples, ¿no? Como ir a medir una zanja, un ancho, una profundidad, ¿no? Eh, los topógrafos, claro, es cuando tienen un buen conocimiento, son muy capacitados, ¿no? Y con sus equipos propios tiene trabajos adicionales, porque cada equipo tiene su costo de alquiler, tiene su costo de alquiler, cada equipo. Y el ayudante, ¿por qué no? Si se capacita bien y avanza con sus capacitaciones, pasa a otros niveles y le interesa, por ejemplo, solamente la nivelación. Se capacitará solo en nivelación y
hay empresas o obras que solamente necesitan nivelador, no necesitan topógrafo completo, ¿no? Entonces, el nivelador, digamos así, solamente lo contratarán a él con su respectivo nivel, si no alquilará o de repente la empresa lo tiene y podrá desempeñarse ya como un nivelador exclusivamente, ¿no? Y entonces para ello pues ya se supone que ahí tendrá que, como se dice, defenderse solo, ¿no? Se supone que ya sabe sacar sus alturas, todo eso, ¿no? Eso ya pues eso ya se aprende con un curso exclusivo de nivelador, ¿no? O de nivelación, porque ahí el nivelador tendrá que hacer su trabajo que corresponde, saber interpretar un plano, saber interpretar un perfil, saber hacer un informe de campo, porque los informes en obras públicas y privadas también son los reportes, son diarios, todos hacen el reporte al final de la jornada, por eso se dice que el topógrafo o el nivelador es un poco más sacrificado, ¿no? Y por eso se le paga un poco más porque no termina su trabajo en la jornada de 8 horas. Él tiene que ir, sale su trabajo y tendrá que trabajar hasta las 9, 10 de la noche, dependiendo de la magnitud del trabajo, porque tiene que hacer su informe para entregar y de repente tiene que dejar planificar su trabajo del siguiente día. Ese es el trabajo del topógrafo. Por eso se le considera un poco más su salario. Por eso el topógrafo inclusive no ni firma ingreso, ni firma salida, porque no tiene horario. Es como el ingeniero, ¿no? El ingeniero también no tiene horario. Él trabaja también de noche para planificar, sobre todo fin de mes para hacer sus valorizaciones, se desvela, como decimos, y para cumplir, ¿no? Es por eso que se le considera un poco más salario. Así también de la misma manera el topógrafo. El nivelador de la misma manera tendrá que en la noche estar verificando su nivelación que hizo. Y si descubre en sus cálculos que hay algún error, tiene que estar a primera hora corrigiendo ese error. Porque como nada es perfecto, todos en algún momento nos equivocamos, ¿no? Pero en la topografía tenemos que tratar de ser en lo posible, eh, de sacar trabajos precisos, ¿no? Porque imagínense, estar corrigiendo al siguiente día retrasa el trabajo y eso va a decir de ti, pues, ¿no? La calidad de técnico que eres, ¿no? Porque de hecho que el inspector se va a dar cuenta, porque alguien le va a avisar o porque él mismo de repente te va a ver, ¿no? ¿Qué te pasó? No, acá me equivoqué, esto lo estoy corrigiendo. Ah, ya, bueno. Pero si tú haces un trabajo correcto, uno mismo se da, como se dice, a querer, ¿no? Se da haciendo un trabajo muy, muy bueno, ¿no? Y luego tenemos que conocer cómo evolucionan los equipos, ¿no? Cómo han evolucionado los equipos desde sus inicios de la topografía, desde hace miles de años atrás de Cristo, imagínense ustedes, ¿no? Una profesión tan antigua. Desde la época de los griegos, cómo evoluciona la topografía. Evoluciona la topografía, pero digamos en el sentido de equipos, porque las fórmulas y las técnicas son las mismas. Quizás por ahí algunas técnicas que hayan evolucionado, ¿no? Pero las fórmulas son las mismas que usaron hace muchos años atrás. Es de medir horizontalmente, verticalmente, en forma inclinada. Eso ya estaba, ya está, ya está normado, ya está inventado, digamos así, ¿no? Desde, desde años muy anteriores, ¿no? Y como vemos acá en este gráfico, un esquemático del lado izquierdo, posiblemente el equipo más antiguo de la historia de la topografía, ¿no? Y después, bueno, hay otros equipos que también están, están por ahí, se ven acá en los gráficos más arriba, como aparecen las planchetas, todo de madera y con cuerdas, ¿no? Y después ya en la década ya en el siglo
en estos ciclos ya, digamos, aparece ya los equipos modernos, ¿no? Aparece ya el teodolito, ¿no? Aquí vemos en el centro ya un teodolito que debe ser de los años 1960 más o menos, ¿no? 1960, 1970, ¿no? Y cómo en la actualidad aparece ya la estación total, que debe ser de la estación aparece en a mitad de la década del 90, ¿no? Del 95 para adelante. Y del 2000 para hasta esta fecha, pues el mercado de la topografía se copó con equipos modernos, ¿no? Cabe saber o cabe recalcar también que anteriormente, hasta el año 1920, digamos, la historia nos dice que habían personajes, aparecían personajes solamente, ¿no? O científicos que se dedicaban digamos, a crear equipos para emplearlos en la técnica de la topografía. Pero para adelante ya de esos años, de 1920, 1930, aparecen ya empresas ya como Will, que fueron las primeras empresas que empezaron a fabricar los equipos. Aquí tenemos en el centro, por ejemplo, este es un teodolito Kerr debe ser, y acá más a la derecha ya una estación Leica, muy conocida por su caja roja, ¿no? Las Tocon, muy conocidas son por su caja amarilla y también la carcasa amarilla. Y el prisma que está sobre el bastón al costado debe ser un ayudante que está posando para la foto, ¿no? Y es el equipo, la estación total que es lo que más se usa ahora en la actualidad. El teodolito prácticamente se quedó ya como una pieza de recuerdo para el museo. En cambio, el nivel sí se sigue usando. Los niveles antiguos incluso son muy buenos, de carcasa de hierro, ¿no? De fierro. Se siguen usando esos niveles, que son contemporáneos con este tipo de estación total, pero se siguen usando. Y, y los teodolitos ya no, pues, ¿no? La estación total reemplazó, digamos, al nivel en lo que respecta a trabajos para expedientes técnicos o perfiles o planteamientos de proyectos, porque la estación total levanta franja, mides puntos a donde quieras, porque como tiene el movimiento horizontal y vertical, igual que el teodolito también, entonces levanta franja, ¿no? Levanta franja. Eh, Antes con el teodolito también se usaba franja. Perdón, se hacía franja, se levantaba franja. Por decirte una carretera, te levantabas una franja de 20 metros, es la ruta de la carretera, por donde vas a proyectar. Eso, levantar de esa manera, ese significa en topografía el método indirecto. Pero no se usaba el método indirecto casi con el teodolito porque nos llevaba mucho tiempo para levantar una franja. Porque como es un equipo mecánico, tenías que estar anotando en una libreta. Tenías que estar anotando en una libreta todas tus lecturas de mira, tu ángulo horizontal, tu ángulo vertical, y llenabas infinidad de libretas. Más se hacía por el método directo. El método directo que viene a ser hacer una gradiente con eclímetro, arriba hemos visto el dibujo de un eclímetro, hacías tu gradiente con el eclímetro de acuerdo a la pendiente, de ahí venía el topógrafo con su teodolito, trazaba su eje, dejaba estacas cada 20 metros y en curvas cada 10 metros, y de ahí venía el nivelador, ¿no? El nivelador levantando o sacando las medidas de las estacas con el nivel, lógicamente, ¿no? Y de ahí se procesaba ya los perfiles. Pero ahora con la estación total, como es electrónico este equipo, es más fácil ya de sacar los datos por el método indirecto de una carretera. Es por eso que ya la estación solamente se está, perdón, el nivel
óptico o nivel de ingeniero se está utilizando solamente en la ejecución de obras públicas. Y para estudios de repente, para sacar unos desniveles ahí donde quiero proyectar una plaza, una losa, pavimento de alguna calle, trabajos no muy grandes, ¿no? Pero si los trabajos son más grandes, ya tiene que ser con estación total porque es más rápido, ¿no? La tecnología ahorita nos ayuda a procesar los datos muy rápidamente, ¿no? Pues se puede proyectar hasta 5 kilómetros, de repente, si tienes apuro, lo puedes hacer en un día. Un día vas, levantas, en 2 días te puedes levantar una franja para una carretera con la estación, de ahí procesas, en 2 días más que sea tu gabinete, y un día para editar planos, en 5 días ya puedes tener tus dibujos terminados de una carretera de 5 kilómetros. Mientras que con el teodolito, pues antes nos demorábamos en 15 días, 5 kilómetros por lo menos. Hacer un 500, 600 metros por día, de ahí el nivelador, de ahí el seccionista, nos llevaba mucho más tiempo. Ahora con este equipo electrónico, como es la estación total, nos facilita el trabajo y menos posibilidades de equivocarse. Y es por eso que ahí en el manejo de estos equipos, de este equipo, en este caso la estación total que nos estamos refiriendo, necesitamos personal capacitado, personal, un personal bien capacitado. El topógrafo pues lo lleva ya a distintas clases de trabajo, porque ya conoce, ¿no? Y de hecho, pues que su remuneración es poquito más que un trochero, que un winchero, que un pintor, ¿no? Prácticamente se convierte como un técnico más. Y ese es el objetivo, ¿no? A donde queremos llegar con esta capacitación, con estas 30 horas de capacitación. Eh, que se convierta el asistente o que termine el asistente al concluir estas 30 horas de charla o de curso, se convierta en un asistente de topógrafo o un auxiliar o un cadenero de topógrafo. Desde luego que para eso tienes que estar preparado con conocimientos básicos. Y eso es lo que estamos hablando, mencionando, conocimientos básicos, no nos confundamos. El asistente debe saber parar bien su mira, parar bien su prisma, parar bien, estacionar bien el nivel, estacionarlo, valga la redundancia, la estación total, dejarlo correctamente para que el topógrafo llegue y ya pueda hacer su trabajo que corresponde. ¿No es cierto? Conocer los equipos, saber trasladarlos, saber manipularlos, porque son equipos muy delicados. Enseñarles el manejo de nivel, perdón, del teodolito, ya está de más, ¿no? Porque ya no se usa el teodolito. Pero sin embargo, es bueno conocerlo, si quieren el gráfico, ¿no? Saber cómo fue el equipo, ¿no? Porque, ¿qué pasó cuando se modernizó, digamos, el equipo? Apareció la estación total. ¿Por qué no fue Teodolito 1, Teodolito 10, no sé qué? ¿Por qué se llegó a llamar estación total? Porque hubo un cambio, digamos, bastante brusco, digamos, un cambio total en su sistema operativo, digamos así, ¿no? De equipo mecánico a equipo electrónico. Entonces es por eso que seguramente ya su nombre, estación total. Pero tiene el movimiento, no hay que olvidarse, horizontal. El teodolito se mueve horizontal, la estación también se mueve horizontal. Se mueve también vertical, también se mueve vertical. Sobre sus dos ejes, tanto horizontal como vertical, igualito como el teodolito. Con esa gran diferencia, pues, de que la estación total nos facilita el trabajo,
ya no nos equivocamos porque ya hemos dicho, a veces por el cansancio leemos un número por otro y a veces nos pasa eso en campo, mientras que en la estación total el lente enfoca el prisma, avisa el prismero o el ayudante que ya debes leer, machuca la tecla Enter y va el láser y vuelve a la estación y queda grabado en la memoria de la estación. Entonces, y difícil que nos equivoquemos, ya no estamos leyendo, mira, pues es difícil que nos equivoquemos. Más bien ahí lo que se tiene que tener muchísimo cuidado, como he dicho arriba, dicho primero, es que el asistente tiene que ser responsable al dar los puntos, ¿no? Dar sus puntos donde corresponde, donde quiere el topógrafo que se lo dé, para que, la información sea lo que se necesita, ¿no? Lo que se necesita, porque en esa información se va a basar la proyección que haga el arquitecto o que haga el ingeniero civil o que haga el ingeniero agrícola, porque de repente estamos haciendo levantamiento de parcelas para proyectar un sistema de riego por esparción o qué sé yo. Entonces tiene que estar las alturas bien precisas para que se haga el cálculo hidráulico en este caso, ¿no? Y salga correctamente y sepa hacer, en este caso el ingeniero agrónomo, sepa hacer su distribución correcta de sus cargas o de sus flujos, ¿no? Entonces, es por eso que se busca. Decir error cero es imposible, siempre va a haber un error por el efecto del viento, muchas veces por el efecto del calor también. Entonces, pero el error tiene que ser mínimo, lo mínimo posible. Los errores en construcciones, en edificaciones son 4 líneas, 5 líneas, o sea, milímetros. Sabemos que el centímetro está dividido en 10 milímetros. Imagínense, ¿cuánto de error es lo aceptable en una construcción? 4, 5 líneas. ¿Cuánto de error es lo aceptable en un asfalto? Al menos en proyectos acá en Perú son de 6, 7 o hasta 8 líneas. Entonces, es por eso que necesitamos capacitar al personal para que nos dé en campo o en cualquier clase de campo que se trabaje, sepa correctamente parar una mira, parar un prisma, duda, tiene que tener confianza con el topógrafo, volverle a preguntar si es posible, preferible, como se dice, demorarse un poquito más y que nuestro trabajo sea lo más correcto posible. Aquí apreciamos una mira, por ejemplo, ¿no? Esto también el asistente tiene que saberlo interpretar, la mira. Una mira a la izquierda, que es una mira graduada para que se lea en un nivel electrónico. Y el de la derecha es una mira igualmente graduada de arriba. Las graduaciones normalmente son de abajo hacia arriba. Aquí donde está señalando el, el asistente, está señalando el 13, quiere decir 1.30, que por situaciones de espacio, pero en algunas miras lo he visto que lo ponen incluso completo, 1.30. Pero en este caso que le han puesto 30, se sobreentiende que es 1.30. Todo esto tiene que saber el asistente, obligatoriamente, porque con la mira también puedes medir. Por ejemplo, acá a la izquierda tiene la mira, el topógrafo no quiere sacar punto al pie de este muro y le dice nomás, mídeme cuánto de altura tiene ese muro. Ya el asistente sabrá cómo sacarlo con la mira, la altura de ese muro y decirle para que el topógrafo lo anote
en su libreta. En este caso. En este caso aquí en la izquierda no sabemos qué punto está dando, pero puede que el topógrafo le haya dicho que pare en la esquina del muro, y no, está en la esquina del muro. La esquina del muro es más allá, o de repente es un BM que ha colocado, no sabemos exactamente. Pero para que salga bien, la altitud, la altitud de este cabezal de una alcantarilla que parece ser, tiene que pararlo en la esquina. En la esquina digo porque si de repente está leyendo distancia, si está leyendo distancia no le va a salir correctamente, pero si está leyendo altitud solamente sí le va a salir correctamente, porque se supone que todo este cabezal está a la misma altura, está horizontal. Ahora, si quiere verificar, de repente puede que sea supervisión y quiere verificar el muro porque el muro está ladeado, lo encofraron mal, pusieron mal el nivel, porque no puede estar un lado alto y un lado bajo. Eso no procede. Entonces, si quieren verificar la altura de la esquina con la altura de la otra esquina, aquí la mira está parada incorrectamente. Todo eso se tiene que tener muchísimo cuidado. En un momento más, voy a aperturar para que me hagan algunas preguntas, algunas inquietudes sobre lo que hemos tratado hoy día. Acá, acá digamos, ya es trabajo de teodolito, ¿no? Cómo se trabajaba anteriormente, ¿no? Cómo se trabajaba anteriormente con un teodolito, el operador del teodolito o el topógrafo con su asistente, nótese como él seguramente le está dictando y la chica está anotando lo que le dicta. Aquí con el teodolito, como les decía, sacábamos lectura de mira o pelo superior, pelo medio y pelo inferior, que más adelante se le va a enseñar, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro del lente? Lo que había dentro del lente del teodolito es igual ahora en la estación total. Hay lo mismo. Hay un círculo con unos hilos, un hilo vertical y un hilo horizontal grande y hay otro hilo pequeño arriba y abajo. Eso es lo que se dictaba anteriormente o se anotaba, ¿no? Todas esas lecturas. Y también el ángulo horizontal, que también se veía por una ventanita, el ángulo horizontal y el ángulo vertical. Y era pues un trabajo bien engorroso, ¿no? Bien engorroso. Ahora que la estación total sí pues nos facilita el trabajo, pero estamos que estar día tras, no, año tras año, digamos, ¿no? Con capacitaciones, porque a veces hay equipos nuevos, programas nuevos para procesar todos esos datos. Esto, repito, de todas maneras lo tiene que saber el asistente, saber leer la mira. Acá está indicando con el dedo el 1,30. Cada espacio es un centímetro. Y sabemos que cada centímetro tiene 10 milímetros. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Saber el topógrafo, porque suponte que está distante, la mira a veces se presenta que está borrosa, ¿no? Y pon tu dedo en la mira, le grita, ¿no? ¿Qué número es? 13, va a decir 3. Ya, bueno, no se esté equivocando, el topógrafo ya le entenderá que es 1,30, pues, ¿no? Pero si está más arriba, ya pues 1,31, 1,32, 1,33, ya, y así, porque infinidad de cosas nos puede pasar en el campo, ¿no? Y por eso el asistente tiene que saber interpretar la nomenclatura de la mira, ¿no? De la mira. Cada espacio es 1 metro. Dese cuenta que 1 metro es todo el negro hasta el 0,90. De ahí de otro metro más rojo, más arriba seguramente va a ser negro. Y así. Así son los colores, tanto en lo que era antes la mira de madera y lo que hoy es hoy en día la mira de aluminio. Es igualito. Y hay miras de aluminio que están graduadas milimétricamente. O sea, este espacio de centímetro está con rayitas, 10 rayitas, digamos.
Hay, hay algunas miras así y que son más fáciles su lectura, ¿no? Y eso se usa más para trabajos de construcción, para trabajos arqueológicos, digamos así, ¿no? Donde queremos sacar altitudes bien precisas, bien exactas. Y estas miras, tanto de aluminio y tanto de aluminio y tanto de madera, adicionalmente hay un accesorio que se le coloca que se le llama nivel de mira o ojo de pollo para que la mira tenga la verticalidad necesaria y poder sacar el dato correcto. El dato correcto. Acá en el lado derecho está, parece enseñándole a leer la mira, ¿no? Porque la forma correcta de coger una mira es ponerse o ubicarse atrás de la mira, con las piernas ligeramente abiertas y la mira en el centro que pase rozando o alineando tu nariz con la mira. Esa es la forma correcta de coger la mira. Con las piernas ligeramente abiertas porque a veces el topógrafo se demora para sacar su lectura y si te paras pues con los pies juntos, lógicamente que te vas a cansar. Entonces, con las piernas ligeramente abiertas y la mira por el centro, alineado con tu nariz, ahí logras a tener verticalidad, ¿no? Vertical entendamos que es una línea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y horizontal vendría a ser, digamos, eh, un plano. Es imaginariamente como si tú tuvieras sobre la tierra una plancha de metal o una tabla, ¿no? Ese es una horizontal, ¿no? Lo que está sobre la superficie. Y eso imaginariamente tú lo levantas, sigue siendo tu horizontal. Y tu vertical va a ser lo que baja, ¿no? Baja o sube, ¿no? Esa es tu línea horizontal. Y tu línea inclinada, pues es una línea al través. Eso, eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora el trabajo, digamos, de topografía se nos hace más sencillo, aparentemente más fácil, con la estación total, muy cierto. Antes teníamos complicaciones con las niveles y teodolitos, porque hubo época que habían teodolitos de lentes invertidos. Y trabajaban lógicamente con miras invertidas. Invertida no quiere decir que el cero estaba arriba, no, el cero siempre al pie de la mira, sino el, el, el número, la numeración invertida. He buscado por ahí información, por qué razón no la encuentro. Pero teníamos problemas porque a veces llegabas a un campamento o un sitio y resulta que no encontrabas su mira y mira invertida para el teodolito invertido o para el nivel invertido. Y te encontrabas que era con miras normales. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Como se dice, un montón de lecturas para tener la seguridad que estás sacando bien tu lectura, ¿no? Porque tienes que leer, en el lente tienes que leer de arriba hacia abajo. Era complicado eso y nos hacía caer en un montón de errores. Pero cuando ya cogíamos, como dice el hilo de la chamba, del trabajo, ya normal se trabajaba, ¿no? Pero ahora todo es lecturas directas, lectura directa se le llama, ¿no? Miras con su nomenclatura directa, como estamos viendo aquí. Ya no hay lente directo, no hay miras invertidas, ya no hay nada de esas épocas. Es por eso que se nos hace más fácil el trabajo y quien quiera recibir una charla o una capacitación va a ser más sencillo explicar la topografía o hacer nuestras prácticas en campo o apreciando un video podemos entender, ¿no? Yo quiero quedarme hasta acá, esta,
con esta charla, en la próxima charla vamos a enseñarles a sacar lecturas de mira, y de ahí continuamos con nuestra capacitación. En esta semana yo quiero cerrar así, en forma genérica, con, digamos, la parte teórica, digamos así, y después de la siguiente semana ya vamos a presentar videos, porque no hay otra manera de cómo explicarles cómo estacionar el equipo en campo, o con gráficos en pizarra, cómo estacionarse el equipo en campo, cómo hacer una lectura de mira, así un poco sencillas, porque estamos solamente en nivel básico, pero yo sé que ustedes lo van a captar y lo van a aprender. Yo ahorita quiero aperturar la sección de preguntas. Alguna inquietud que tuvieran ustedes pueden hacerlo por el chat para ir resolviendo alguna duda que tengan de la charla anterior. Puede ser de repente eh, algo que ustedes quisieran saber, ¿no? Y esta lección está siendo grabada, como les repetí al inicio, como les dije al inicio, para enviarles a algunos jóvenes que se han inscrito y por razones de horario no pueden estar presentes, ¿no? Y se les va a hacer llegar a su respectivo correo. Bien, jóvenes, ¿alguna inquietud de no, digamos, no olvidarse las indicaciones que se les está dando para que eh, con con el transcurso del tiempo sigamos aprendiendo más, porque no, desde luego que no podemos estar repitiendo lo que ya pasó para avanzar. Si bien es cierto, son toda, son 30 horas las que el compromiso, pero de repente al final yo sé que de repente se van a quedar con alguna duda. Por eso no dudar, no cohibirse a hacer alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, para que ustedes entiendan de la mejor manera toda nuestra capacitación, ¿no? Esa es la idea. Se le agradece por tener la idea de participar con nosotros. Tenemos todo el interés de que al finalizar nuestra charla queden aptos para poder participar como asistentes o como ayudantes de algún topógrafo, ¿no? En alguna obra, en algún proyecto que se requiera el trabajo, ¿no? Lo básico, pues, para el asistente es saber, digamos, equipo por equipo, ¿no? Equipo por equipo, su importancia, su función, dónde participa, cómo lo estaciono, lógicamente, cómo lo guardo, cómo incluso le hago limpieza en forma superficial, porque los equipos, la limpieza interior, digamos así, eso lo hace un personal especializado que se encarga de darle mantenimiento y calibración. Pero nosotros como asistentes debemos saber cómo guardarlo siquiera en su cartuchera en forma limpia, en forma correcta. Cuando termina la jornada, de repente se humedeció, en la noche tenemos que abrirlo o hacerle acordar el topógrafo de que tiene que abrirse el equipo y taparlo, por ejemplo, con una franela o con un trapo
para que salga la humedad o el trapo absorba la humedad. Esos son, digamos, cositas que debemos saber, aparentemente simples, pero lo debemos saber porque imagínense guardar un equipo toda la noche con la humedad. Puede que tenga, ahí tienen algunas cositas que traen, unos paquetitos que se le coloca ahí para que absorba la humedad, pero no es necesario, perdón, no es suficiente a veces, ¿no? Tenemos que saber cómo cuidarlo. Incluso si se mojó, se humedeció demasiado, se le pone un foco, cerca al equipo para que la humedad evapore y se salga, porque si no, el equipo se honguea, salen adentro un moho, se pega ahí y después ya no se puede usar. Más aún cuando el equipo es electrónico, más aún, ¿no? Los circuitos se llenan de moho y ya se bloquea totalmente. El nivel que si es mecánico, eh, no funciona con circuitos, pues no, es netamente mecánico, pero el moho, la humedad de todas maneras se le pega, se mantiene adentro si es que lo guardas toda la noche en la caja hermética. Tienes que abrir la caja, colocarle un polo o una franela y para que la humedad se absorba y se retire del equipo. Todas estas cositas son muy sencillas, ¿no? Muy sencillas, pero importantes, ustedes se darán cuenta, ¿no? Que el asistente debe saber para ayudarle al equipo, porque a veces el topógrafo le confía al asistente el equipo, ¿no? Que él mismo lo guarde, que él mismo lo lleve, que él mismo lo traslade, al siguiente día lo traes, y de repente el topógrafo no le explica, se olvida, pero el asistente ya tiene el conocimiento, ya sabe cómo debe cuidar el equipo y evitar pues los golpes también, ¿no? Los golpes, si se traslada en la camioneta, en el vehículo, tienes que llevarlo en tu lado, en tu regazo, el equipo para que no la vibración del carro no lo vaya a deteriorar, porque son equipos muy frágiles, se descalibran, se descorrigen. Imagínate que estés trabajando con un equipo descorregido y después tus cálculos salgan mal hechos, cuánto tiempo se pierde, tiempo y dinero, digamos, ¿no? Porque un trabajo mal hecho nadie lo va a recibir, al contrario, lo va a rechazar y el compromiso tiene que ser pues corregirlo, ¿no? Porque el trabajo tiene que presentarse correctamente. Yo creo que estamos, estamos bien hasta el momento. Me dicen todo bastante claro. Yo creo que sí. Entonces damos ya por finalizada nuestra charla del curso básico de topografía por segunda clase. Entonces les espero el viernes y para continuar